Bien. Continuando con nuestro sílabus, nos toca ver lo que es trastornos hídricos. Pero en sus PPTs figura básicamente lo que es como trastorno hídrico edema, ¿cierto? Pero debemos tener en cuenta de que también la deshidratación, lo que es la falta de líquido en nuestro organismo, representa un trastorno hídrico. ¿Okay? No solamente es el edema que se define como, ¿qué es edema? ¿Qué vendría a ser edema? ¿Cómo? Ya, pero ¿qué, esencialmente qué es? ¿Qué se acumula en los tejidos blandos? Líquidos, ¿no es cierto? Agua, específicamente. Entonces, si uno acumula demasiada agua, ¿no? Es eso lo que vamos a llamar edema. Y recuerden que el edema también es uno de los signos característicos de la inflamación, como hemos visto, porque resulta de la extravasación del suero a través de la pared de los vasos sanguíneos. Pero cuando hablamos acá de edema se trata en términos un poco más amplios, en el sentido de una mayor cantidad de líquidos acumulados, como bien ha dicho su compañera, en el intersticio de los tejidos. ¿Okay? Pero no solamente se va a acumular en el intersticio, sino también en las cavidades orgánicas. Por ejemplo, en la cavidad torácica, que viene a ser la cavidad pleural, ahí se puede acumular líquido y se llama derrame pleural. Algunos lo llaman pleuresía, ¿no es cierto? ¿Qué otra cavidad orgánica tenemos? La cavidad pericárdica también, ¿no? Se puede llenar de líquido y a eso se le llama pericarditis o derrame pericárdico. ¿Okay? ¿Qué otras dos cavidades nos faltan? La cavidad peritoneal. Cuando se llena de líquido, puede estar dado por la peritonitis, pero ahí se le llama hidroperitoneo, que más lo vamos a conocer como ¿cómo qué? Ascitis. A-S-C-I-T-I-S, ascitis. ¿Okay? Y nos falta otra cavidad muy importante. La cavidad craneana también se puede llenar de líquido, ¿no es cierto? También se forma edema y lo fundamental es que va a haber un edema cerebral en esa cavidad. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver que algunos de estos cuadros reciben diferentes nombres también. ¿Sí? ¿Y deshidratación por qué? Es un proceso que se presenta en muchas personas, ¿o no? Sí. Claro que sí. Y en muchos casos reviste gravedad. ¿Por qué revestirá gravedad el proceso de deshidratación? ¿O no es grave? Sí, es grave. Y eso especialmente va a estar en los extremos de la vida, esa gravedad, tanto en bebés como en ancianos. ¿Sí? Porque la deshidratación, ¿qué significa? Pérdida de líquidos orgánicos, ¿no es cierto? Y en esa pérdida de líquidos orgánicos también tienen que ver ustedes que se está perdiendo electrolitos, siempre van juntos, ¿no? Hay pérdida de electrolitos y hay también pérdida de agua. ¿Sí?
Y en el edema igual, uno de los tipos de edema que vamos a mencionar se menciona cuando hay alteración de la bomba de sodio y potasio, que son los electrolitos característicos. ¿Sí o no? Sí. ¿Eh? ¿Por qué será ante esa diferencia o alteración de la bomba de sodio y potasio? Si nosotros tenemos una célula con su núcleo en la parte central, ¿no? ¿Qué electrolito hay en la parte interna? Muy bien, el potasio, ¿no? ¿Y qué hay fuera? Sodio. El sodio, ¿cierto? Sí. Entonces, esto va a dar lugar, el equilibrio entre ambos va a dar lugar a lo que es la clásica bomba de sodio y potasio. ¿Sí o no? Siempre deben estar en equilibrio, como nos indica todo en nuestra naturaleza. Pero, ¿qué pasa si es que se incrementa el sodio? Se va a romper este equilibrio. ¿Y qué hace el sodio? Ingresa. Como se rompe el equilibrio, el sodio ingresa al interior de la célula. Pero cada vez que el sodio ingresa al interior de la célula, ¿qué Lleva agua. arrastra consigo? Agua. Siempre, ¿no es cierto? Entonces, no solamente ingresa el sodio, sino también el agua. El sodio arrastra siempre una molécula de agua. ¿Y qué va a suceder con esa molécula de agua? Se acumula, ¿no es cierto? En vacuola, como hemos visto en una de las primeras clases de degeneración, que se va a conocer con el nombre de degeneración hidrópica, ¿no? Algunos le llaman también, ¿no?, como hemos dicho, degeneración hidrópica. Así es, ¿no? Otros le llaman degeneración vacuolar, porque se forman vacuolas de líquido. Y otros le llaman también se le llama edema intracelular. Desde ahí comienza a formarse el edema desde el interior de la célula. ¿Eh? ¿De acuerdo? Entonces, siempre recuerden, cada vez que el sodio ingresa, ¿no?, ingresa agua al interior de la célula, ¿no? Y nosotros consumimos sodio diariamente. ¿En qué forma? En la sal, ¿no es cierto? En el cloruro de sodio. ¿Qué pasa si uno come demasiada canchita salada? ¿Qué aumenta? Aumenta la sed, entonces siempre acompañado de su agua, o algunos que toman gaseosa acompañados siempre con su gaseosa, y los varones acompañados siempre con su chela, ¿no? ¿Sí? Entonces, el hecho de tener más sal, ¿no?, el que ingrese más sal a nuestro organismo nos lleva a consumir más agua. ¿Sí? Y eso puede llegar, si es excesivo, a desequilibrar los líquidos en nuestro organismo. ¿Bien? Y igual sucede si hay pérdidas de líquidos. ¿Sí? Así como ingresa agua, podemos tener pérdidas de líquidos. Y esas pérdidas originan definitivamente que va a ser una disminución, ¿no es cierto? Una disminución de los líquidos orgánicos. Y esos líquidos orgánicos necesariamente tienen que restituirse. Porque ¿qué pasa si es que esta disminución de líquidos orgánicos se incrementa? Hay mayor pérdida. Vamos a cursar con lo que se conoce con el nombre
de hipovolemia. Nuestros líquidos van a estar muy venidos abajo, ¿no es cierto? O considerablemente disminuidos. Y si sigue aumentando, ¿ah? Si sigue aumentando, ¿qué pasa? La hipovolemia. ¿Ah? Ajá, muy bien. Entramos en shock. Un shock hipovolemia. ¿Qué viene a hacer el shock? ¿Cuándo? Hipoperfusión. ¿Estado? Hay muy poco. Ya. Okay. ¿Y qué pasa con el paciente que entra en shock? Compañera tiene razón, hay una hiperfusión. Compañera también necesita una mayor demanda de oxígeno, ¿no? Pero como hay líquidos disminuidos, hay que ponerle también oxígeno, ¿no? Y los líquidos se transfunden a través de las vías, ¿no? Intravenosas, a través del suelo. ¿Okay? El shock hipovolémico hay que tenerlo siempre en relación con las funciones vitales. Cuando un paciente entra en shock, no solamente es porque le va a faltar líquido o sangre, porque también la sangre nos lleva a este tipo de shock, sino que hay otros tipos de shock. ¿Okay? Lo relacionado con líquidos o sangre en nuestro organismo, si disminuyen, se le denomina así, shock hipovolémico, que deben reponerse, ¿no? Lo más rápidamente posible. ¿Qué pasa si es que en ese shock no se hace la compensación? ¿Hacia qué va a llegar el paciente? Antes de cuando el shock hipovolémico no se resuelve, cuando está en su estadio más grave, irremediablemente el paciente llega a un coma. Sea cual sea la causa de este shock hipovolémico. ¿Okay? ¿Y qué viene a hacer el coma? Claro, en el coma el estado de inconsciencia es mayor y para muchos es el estadio final, ¿no? Por eso muchos dicen, si un paciente entra en coma, irremediablemente ya está en su punto final. Después del coma, ¿qué viene? Viene el punto final, viene la muerte, ¿no? Claro, ustedes dirán, pero hay muchas personas que viven o todavía tienen vida por mucho tiempo estando en coma. No, se han descrito casos. Por eso en esos pacientes que están en coma durante muchos años, a veces la familia pide que le hagan o que desarrollen en ese paciente la clásica muerte natural, ¿no? O prácticamente lo conlleven a la muerte, ¿no? Si está con toda una serie de aparatos interconectados a su organismo, le piden que lo retiren, ¿no? Hay otros que no, se aferran a que el paciente siga viviendo, pero son muchas veces decisiones que deben de tomarse en el momento final. Bien, vamos a ver lo introductorio en este proceso. ¿Cómo definimos trastornos hídricos? Son aquellas alteraciones que se producen en nuestro organismo en relación al contenido de líquido, ya sea en exceso o en déficit, ¿no? Que se asocian siempre a otras patologías.
Para comprender estas alteraciones es necesario recordar cómo están distribuidos los líquidos orgánicos. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Sí? Los líquidos orgánicos van a estar distribuidos ¿en cuántos espacios? Aquí hay un esquema que nos va a servir para hacer un resumen de esto: distribución y regulación de los líquidos corporales. Los líquidos corporales están divididos en el espacio intracelular y también en el espacio extracelular. ¿Okay? Casi siempre se considera a una persona adulta normal que debe pesar ¿cuánto? 70 kilos, ¿no? De esos 70 kilos en esa persona adulta normal no obesa, siempre hay que recalcar eso, que no sea obeso, los 2/3 de su peso corporal total van a representar la cantidad de líquido que tiene dentro de la célula. ¿Okay? En este caso, los 2/3 van a equivaler, ¿okay?, ¿a cuánto? Si ustedes han dicho 70 kilos, ¿no? Y 70% o el 60% de 70, ¿cuánto es? 42, ¿no es cierto? Los 2/3 de 42 van a ser 28 litros, por analogía. Porque no es, en cierta forma, están dando equivalencia a los litros con el peso corporal. Por eso se dice por analogía. Los 2/3 representan 28 litros. Entonces, dentro de la célula es mayor la cantidad de agua. ¿Por qué? ¿Será cierto o no? ¿Es cierto eso o no? Porque no es una sola célula la que hay en nuestro organismo. ¿Qué cantidad de células tenemos? Millones de células, ¿no es cierto? Entonces todas esas células tienen líquido en su interior, ¿no? Por eso representa los 2/3 del peso corporal total, que equivalen a 28 litros dentro de la célula. Y eso está regido por la bomba de sodio y potasio, está regulado específicamente, por lo que hemos dicho. Porque si hay un desequilibrio de esa bomba de sodio y potasio a favor del sodio, vamos a hacer que el líquido ingrese en demasía al interior de la célula y se producen los procesos degenerativos de líquidos, que se conocen como degeneración hidrógena. ¿Okay? Esa es una de las formas en las cuales tenemos líquido en el organismo. Pero también vamos a tener líquidos en el espacio extracelular, fuera de la célula. Y fuera de la célula debemos de comprender que hay el espacio intersticial y también tenemos el espacio intravascular. ¿Okay? En el intersticial hay mayor cantidad, hay 10 litros, ¿no? Mayor cantidad que en el intravascular. En el intravascular se considera 4 litros. La razón es que, ¿cuántos litros tenemos en sangre? 5, ¿no es cierto? Se descuenta 1 litro por los elementos formes que posee la sangre, ¿no? Por todas las células que posee la sangre. Entonces se consideran 4 litros. Mientras que en el intersticio la presión osmótica de los solutos que hay en el intersticio van a regular esta cantidad. Participa dentro de la regulación
de la cantidad de líquidos que debe haber en el intersticio. Pero en el intravascular, que son 4 litros, participa lo que son la presión hidrostática que está dada por la presión arterial o por la presión venosa, y además por la presión oncótica de las proteínas. ¿Okay? Entonces, todos estos elementos deben estar siempre en equilibrio, y eso se rige por esta otra regulación que ustedes la conocen, que es la ley de Frank-Starling, ¿no es cierto? La ley de Frank-Starling, que regula esas presiones entre el intersticio y el intravascular. Bien, pero hay un tercer elemento. ¿Recuerdan cuando hablamos de que en las zonas más distales de nuestro organismo, entre los capilares y las vénulas, se realizaba el intercambio de sangre, ¿no? Pero tanto en capilares arteriolares como en vénulas, cada uno tenía una presión determinada, siendo esta presión mayor en los capilares arteriolares. ¿Okay? Y esa presión en los capilares, en las cuerdas arteriolas, es alrededor de 25 milímetros de mercurio, y en las vénulas 15 milímetros de mercurio. Entonces hay diferencia de presión. Cuando pasa la sangre, en esa diferencia de presiones sale el suero también, o el líquido de la sangre. Entonces, para que no se acumule, para que no se produzca ahí el edema, interviene otro vaso, que son los vasos linfáticos. ¿Okay? Van a intervenir los vasos linfáticos. ¿Okay? El vaso linfático entonces recepciona o reabsorbe los líquidos que salen de la diferencia de presiones entre arteriolas y vénulas. Por eso es que no hay edema normalmente o siempre presente en una persona. Entonces hay que tener en cuenta de que los vasos linfáticos siempre deben estar permeables, siempre, para evitar que se acumule el líquido en el intersticio. ¿Okay? Entonces, esto es lo que normalmente sucede en nuestro organismo. La presión arterial sí la conocen, ¿no es cierto? Es normal. ¿Cuánto es? 180. Claro, 120 sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Y la presión venosa? ¿Ah? No la conocemos, ¿no es cierto? ¿Y por qué no la conocemos? Porque no hacemos rutina de medir la presión venosa. La presión arterial sí la podemos medir en cualquier instante, con el clásico tensiómetro, ¿no es cierto? Hoy en día con tensiómetros digitales, más fácil, ¿no? Pero la presión venosa no. Para medir la presión venosa se realiza solo en los pacientes que tienen alteraciones del retorno venoso. Y para hacer esa determinación de la presión venosa se requiere poner una aguja en la yugular con su respectivo, una jeringa, ¿no?, que esté adaptada hacia una medida en centímetros que se va a introducir dentro de un frasco con agua. Por eso es que la presión venosa se mide en centímetros de agua. Entonces es un proceso mucho más engorroso que no se puede realizar así nomás. Solamente pacientes que tienen dificultades en el retorno venoso. Pacientes con cirrosis, por ejemplo, hay que hacer ese proceso.
pacientes que a veces tienen problemas con hemorragias en el esófago, ¿no? También porque puede ser producida por el mismo proceso, ¿no? Que tenga alteraciones en el retorno venoso. ¿Okay? Entonces, por esa razón la presión venosa no la conocemos. Y cuando se hace esa medición en centímetros de agua, es alrededor entre lo normal a 20 centímetros de agua que debe estar la presión venosa normal. ¿Okay? No debe ser más y tampoco debe ser menos. Bien, en esta parte literal, ¿no? Es lo que habíamos mencionado, ¿no? Que los vasos linfáticos tienen la función de regular también el equilibrio hídrico. ¿Sí? Ahora, la cantidad de líquidos en el organismo varía en relación con la edad de la persona, siempre. ¿Sí? Un sujeto adulto normal, no obeso, su cantidad de líquidos es el 60% del peso corporal total. Eso es lo que hemos visto desde el inicio, ¿no? Pero en los extremos de la vida, por ejemplo en un bebé, la cantidad de líquidos es mucho mayor. Es alrededor del 75% de su peso corporal. Y por eso es que la deshidratación en un bebé es de sumo cuidado. Porque la deshidratación en los bebés hay que evitar que llegue a este extremo, al shock hipovolémico. Y en ancianos igual. La cantidad de líquidos en ancianos, ¿sí? La cantidad de líquidos en ancianos es menor, puede estar entre 45 y el 60%. Entonces es menos la cantidad de agua. ¿Okay? ¿No? Cuando todo es normal, la cantidad de líquidos en nuestro organismo es del 60%. Tendrán razón algunos que dicen que somos aguados, ¿no? Ajá. ¿No? Si se acumula más, ¿sí? Llegamos a eso, ¿no? Nos hinchamos. Pero cuando estamos en la edad extrema, entonces disminuye notoriamente esa cantidad de líquido. Lo opuesto a los bebés, ¿no es cierto? Y por eso es cierto cuando dicen que cuando uno llega a ser anciano, los huesos pesan, ¿no? La parte sólida llega a pesar más que la cantidad de líquido. Entonces hay que tener en cuenta que en los extremos de la vida las diferencias o las alteraciones del nivel de líquidos orgánicos son de mayor cuidado. ¿Sí? Ahora, también hemos mencionado que el equilibrio hídrico en nuestro organismo se requiere de un equilibrio de la bomba de sodio y potasio. Eso es lógico, para evitar que ingrese más líquido al interior de las células. También que se cumpla la ley de Starling, para que se pueda mantener también en equilibrio la cantidad de líquidos entre el intersticio, salud, y los vasos sanguíneos, ¿no? Tanto arteriales como venosos. Y en tercer término necesitamos que los vasos linfáticos estén siempre permeables. ¿Sí? Por eso es que las alteraciones hídricas vamos a tener uno, el acúmulo en exceso de líquidos, que se denomina edema. ¿Sí? Ya sea dentro de la célula, en la parte intersticial, que es lo que más conocemos, o en las cavidades orgánicas. Y el otro proceso, que es un déficit notorio de líquidos, que se conoce con el nombre de deshidratación. ¿Sí? Entonces, no nos olvidemos de estos dos procesos. El edema, entonces, por definición,
es el acúmulo en exceso de líquidos en el espacio intersticial o en las cavidades orgánicas. ¿Okay? En las cavidades orgánicas llegan a tener un nombre determinado. Por ejemplo, en la cavidad torácica se le puede llamar hidrotórax. El ejemplo característico es el derrame pleural, que se denomina también pleuresía. Luego, en cavidad pericárdica vamos a tener el hidropericardio, ¿okay? Que se produce en todo proceso de pericarditis. En todos los procesos inflamatorios vamos a tener estos cuadros de formación de edema. ¿Okay? En cavidad abdominal se le llama hidroperitoneo o también se le llama ascitis. Lo característico de esta ascitis es lo que se presenta en los sujetos que padecen de cirrosis por alteraciones en el retorno venoso, o como vamos a ver después, en estos pacientes hay alteraciones hepáticas por doble circunstancia, uno de ellos por alteración en el retorno venoso. ¿Sí? También tenemos en la cavidad encefálica, que lo conocemos como edema cerebral, que se presenta siempre tras un traumatismo encefalocraneano o por una infección cerebral. Pero ustedes van a encontrar que se puede acumular líquido en la cavidad craneana en forma neonatal, ¿no es cierto? Que se va a conocer con el nombre de hidrocefalia.